Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. La guerra de las mascarillas. A solo días de que los niños entren a clases, se calienta el debate por el uso del cubrebocas. En Tennessee, casi llegan a los golpes. Mi hijo de 8 años todavía no está vacunado. Entonces creo que debería ser obligatorio. Hoy el doctor Fauci contestó a preguntas de Noticias Telemundo precisamente sobre el uso del tapabocas. Estados Unidos tiene más hispanos que nunca. La población latina aumentó 23% y sobrepasó los 62 millones, según cifras oficiales del censo. Hoy en día ya los mismos sitios no son iguales. Los latinos seguimos creciendo. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa el papel de nosotros, los hispanos, para el crecimiento de este país? Lo revisamos. Además, el récord de detenciones en la frontera. Más de 212,000 migrantes detenidos solo en el mes de julio. El mayor número en 21 años. Y el peor golpe del coronavirus en Guatemala. Hospitales colapsados, pacientes en el suelo, a la espera de una cama para que los atiendan. Hace falta restricciones porque nosotros ya estamos al 100% de pacientes COVID. El peor repunte de contagios en Guatemala fue justamente hoy y estamos ahí. Comenzamos con la variante Delta, que golpea cada vez más fuerte en Estados Unidos. Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades, las hospitalizaciones han aumentado en Estados Unidos en promedio un 31% la última semana. Los casos y las muertes también aumentan. Las nuevas infecciones se han incrementado un 24%. Los fallecimientos han subido un 22% en los últimos 7 días. Y con esos datos, esta noche la FDA autorizó ya una dosis adicional de la vacuna para las personas inmunodeprimidas. La otra noticia de esta noche llega de San Francisco, una ciudad que impondrá algunas de las restricciones más severas para quienes no se quieran vacunar. Por ejemplo, prohibir entrada a restaurantes, a bares, a gimnasios, entre otros. Ahora, el otro tema, el tapabocas. A pocos días del inicio de clases, el enfrentamiento por las mascarillas en las escuelas crece de intensidad. Rogelio Morataglia nos acompaña con este análisis. Rogelio, un debate cada vez más intenso. Pues sí, Julio, buenas noches. El debate por el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas ya ha alcanzado un tono alarmante. Al terminar una reunión en el condado Williamson, Tennessee, algunas personas comenzaron a acosar e incluso amenazar a los especialistas que acudieron a esta reunión para intentar ofrecer su punto de vista sobre la importancia del uso de la mascarilla. Vamos a escuchar lo que pasó. We know who you are. We know who you are. You can leave freely, but we will find you. Pues sí, durante la reunión varios doctores intentaron convencer a las autoridades que la mascarilla es el arma más efectiva para luchar contra el virus en las escuelas. I'm asking you to implement a temporary mask mandate, at least until every student has had the opportunity to be vaccinated against COVID-19. Pero las amenazas de los antimascarilla habían comenzado en la Junta cuando participaron también los médicos, pero también algunos padres de familia que se oponen al uso de las mascarillas tuvieron la oportunidad de hablar y algunos de ellos hicieron declaraciones como esta. I swore an oath to protect this country against all enemies, foreign and domestic. You harm our children, you become a domestic enemy, and we will come for you politically and financially. Se trata de un debate nacional y en estados como Florida y Texas, los distritos escolares que quieren implementar el uso obligatorio de la mascarilla se enfrentan a las amenazas de sus gobernadores republicanos que se oponen a la medida. Es negligente, irresponsable que el gobernador del estado de la Florida diga que si hacemos mandatos de proteger a los niños utilizando mascarillas, que se nos van a quitar fondos. Y aún así en el distrito escolar de Miami-Dade un grupo de padres exigía que se imponga el uso de las mascarillas y por ejemplo en Dallas-Fort Worth con el apoyo de un juez, algunos distritos implementarán el uso obligatorio de la mascarilla. Mi hijo de 8 años todavía no está vacunado.
Entonces creo que debería ser obligatorio. Sabemos que es uno de los métodos de protección, de los únicos métodos de protección que tenemos para nuestros hijos. Pero bueno, Julio, a pesar de las declaraciones, los testimonios de algunos especialistas que han estado en la línea de batalla contra el COVID, pues sigue existiendo esta gran división, un nuevo punto de desunión en el país, esta vez por el tema del uso de las mascarillas en las escuelas. Sí, Rogelio, muchas gracias. Ya año y medio de pandemia y seguimos con este debate. Precisamente sobre esta polémica se refirió más temprano el doctor Anthony Fauci en una entrevista con Noticias Telemundo. El principal asesor médico de la Casa Blanca le respondió a José Díaz Balart por qué considera que los cubrebocas son en este momento necesarios en las escuelas. Los niños tienen que usar mascarillas. Sabemos que es incómodo en muchos aspectos, pero queremos mantenerlos seguros. Prefiero que los niños tengan la mascarilla y no estén muy contentos con ello que tener un niño que se enferma y termina en el hospital. Bueno, Fauci también dijo que espera que la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 12 años sea aprobada entre el final del verano e inicios del invierno. A otras cosas, los latinos cada vez somos más. Los datos del nuevo censo muestran que las minorías en Estados Unidos crecen y que los hispanos somos 23% más de lo que éramos hace 10 años. Cristina Londoño tiene detalles. En las calles es evidente que Estados Unidos es un país con cada vez más colores y sabores. En árabes, chinos, africanos, dominicanos, obviamente, americanos. Y el censo de hoy confirmó que hay más diversidad que nunca. Los blancos no hispanos siguen siendo mayoría, pero por primera vez en la historia son menos del 60% de la población. Jeremy Trinidad nació en un país muy distinto al que le tocó a su papá. Era puro gringo. Hoy en día ya los mismos sitios no son iguales. Los latinos seguimos creciendo. Con paso firme, la minoría más grande del país sigue avanzando. Creció en más de 10 millones de habitantes para superar los 62 millones, más del 18% de la población. Esto a pesar de que activistas denuncian el sabotaje del entonces presidente Donald Trump al censo y aseguran que su campaña de intimidación hizo que muchos no se dejaran contar. Ahora, ¿hubo un subconteo de los latinos? Yo creo que sí, pero esas son las cifras que tenemos. Y ahora las tenemos que usar para traducirlas en poder político. Vargas destaca que los latinos son ahora mayoría en California y Nuevo México, y Texas no parece lejano. Los expertos destacan que la gran mayoría de los nuevos latinos, un 75%, son bebés nacidos aquí. Entre los asiáticos es a la inversa, casi 3 de cada 4 son inmigrantes. El censo del 2020 registró el crecimiento de población más lento desde la década de 1930 a 1940. De ahí que el aumento de los latinos tiene a muchos asegurando que el motor de este país es la juventud hispana. Mi hijo habla inglés, sueco y está aprendiendo español, me dijo Kevin Jones. Asegura que así lo prepara para el mañana. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. El flujo de migrantes en la frontera sigue rompiendo todos los precedentes. En el mes de julio, más de 212,000 personas que cruzaron la frontera quedaron arrestadas. Esto es más de 13% por encima del mes anterior y supera los registros de las últimas 2 décadas. Las detenciones en la frontera han aumentado por 5 meses consecutivos, aún en estos meses de calor, cuando tradicionalmente los cruces tienden a disminuir. Con esta situación, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó nuevamente la frontera de Texas. Mayorkas reconoció que la llegada masiva de migrantes es uno de los desafíos más grandes de este gobierno. También reiteró que la mayoría de quienes llegan son deportados y precisó que casi un 30% de los detenidos ya habían cruzado al menos una vez en este mismo año. ICE evitará deportar a inmigrantes que hayan sido víctimas de crímenes. Esto según una nueva guía de deportación de la administración Biden, que ordena apoyar a inmigrantes sin documentos víctimas de trata o violencia doméstica. El objetivo es que puedan sentirse libres de denunciar y colaborar con la policía cuando sufran estos delitos. Hablemos ahora del tiempo, la ola de calor, que está afectando ya a cerca de 200 millones de personas en el país. Unos 35 estados están bajo aviso de calor extremo. En Nueva York se sienten temperaturas de más de 100 grados y hay índices elevados de humedad. Las autoridades de salud piden a los residentes que
en lo posible se mantengan bajo techo y que se mantengan bien hidratados. Ahora bien, la depresión tropical Fred ya se debilitó, pero es posible que se fortalezca a medida que se acerque a Florida. Ahora se encuentra en la parte nororiental de Cuba, con vientos de 35 millas por hora. Para Los Cayos, desde Key Largo hasta Cayo Hueso, se han emitido ya alertas de tormenta tropical para la noche del viernes. Ahí podrían sentirse vientos de más de 40 millas por hora. Otra noticia importante de hoy, política internacional. Estados Unidos prepara un despliegue de tropas para evacuar a la mayoría del personal en la embajada que tiene en Afganistán. Esto ante el avance de los talibanes, que muy pronto podrían dominar la capital del país. Estados Unidos se repliega y el talibán avanza en Afganistán. Hoy, el grupo insurgente tomó el control de Kandahar, Herat y Ghazni, 3 ciudades importantes dentro del país. Y el gobierno de Estados Unidos estima que Kabul, la ciudad capital, podría caer en 30 días. Por eso el Pentágono despliega miles de soldados para evacuar a los ciudadanos americanos que siguen en su embajada. Van a matar a miles. Ronaldo es veterano de guerra. Como otros cientos de soldados latinos, trabajó en Afganistán y él formó parte del entrenamiento a las fuerzas de seguridad del país. ¿Es un fracaso esta guerra de Estados Unidos en Afganistán después de 20 años? Es un fracaso absoluto. Es una pérdida de vidas humanas, pérdida de más de $1 trillón de recursos. Se los vamos a dejar en bandeja de plata a Afganistán. Va a ser un terrible fracaso de más de 20 años. Hace 20 años, después de los ataques del 9/11, Estados Unidos desplegó sus tropas en Afganistán para detener a los grupos fundamentalistas como el Talibán y terroristas como Al-Qaeda. En febrero de 2020, el expresidente Donald Trump y la OTAN acordaron la retirada de las tropas estadounidenses y sus aliados. Ahora en mayo, el presidente Biden puso la fecha definitiva. La rapidez con cual el Talibán está tomando control del país, no pienso que eso se esperaba. A pesar de esto, la Casa Blanca asegura que la retirada era la única alternativa. De todos modos, los Estados Unidos necesitaban salir de Afganistán porque era un gasto tremendo de tesoro y de vidas. Parece que la salud del cantante Vicente Fernández evoluciona. Sus hijos han dicho que sigue delicado, pero bueno, dicen que va mejorando. El charro de Huentitán aún está en terapia intensiva en un hospital de Jalisco y ahí está Raúl Torres. Nos vamos contigo, Raúl. Parece que mejora la situación, ¿cierto? El ídolo de la canción mexicana, Vicente Fernández, presentó ya una mejoría. Julio, aquí en el hospital en Guadalajara, donde lo atienden, su hijo Vicente Fernández dijo que le disminuyeron los sedantes y también la asistencia respiratoria. Tiene oxígeno, pero ya le están quitando, eso es muy bueno. Está consciente y estamos muy contentos y ya se les pasará el informe. También dijo que este fin de semana los médicos podrían presentar ya un diagnóstico completo a una semana de que se dio la caída y la operación en las cervicales. Pero también déjame decirte que aquí se presentaron fanáticos de Vicente Fernández, del ídolo, a cantarle y también a desearle su recuperación. Escuchemos. Él es el número 1, luchó con agallas, pesaba su cruz. Nunca ha negado su origen, la gente lo quiere por esa virtud. Y también hoy el muy famoso hijo de Vicente Fernández, el cantante Alejandro Fernández, en su Instagram le envió un mensaje donde le dice que si la fe mueve montañas, bueno, pues él tendrá que recuperarse. Pero también hay un mensaje de su nieto en Instagram, Alejandro Fernández, también cantante. Él dice que si algo ha aprendido de su abuelo es que el espectáculo debe continuar. Vamos a escuchar una parte de la canción que hoy mismo presenta el nieto de Vicente Fernández. Y me buscas cuando estoy casi a punto de olvidarte ya. Y por supuesto, millones en México esperan hoy la recuperación de Vicente Fernández, el ídolo de México. Julio. Muchas gracias, Raúl Torres, desde Guadalajara, Jalisco. Después de 3 meses de problemas legales, el padre de Britney Spears aceptó por fin renunciar a la custodia de la cantante. Jamie Britney accede así al deseo de su hija, que había pedido que se hiciera a un lado en su tutela de más de 13 años. Esto no significa que Britney se queda sin tutor. Hoy su abogado pidió en corte que se nombre ya a uno nuevo.
En El Salvador, las muertes por COVID-19 se han incrementado en un 30% en las últimas semanas. Así lo informó la Organización Panamericana para la Salud. Este incremento en los fallecimientos coincide con la llegada de las 4 variantes del virus al país. El gobierno salvadoreño reportó 10 fallecidos en las últimas 24 horas. El promedio era de 6 fallecidos al día. Y Guatemala vive hoy su peor repunte de contagios por COVID-19 desde que comenzó la pandemia. En los últimos días han superado ahí la cifra récord de 4,000 casos diarios y los hospitales están colapsados. Jenny Corado informa. Estas imágenes causaron conmoción. Son decenas de enfermos por el COVID-19, quienes sentados en sillas de plástico y algunos de ellos tirados en el suelo, esperan una cama disponible para ser atendidos en el hospital temporal adaptado para atender la emergencia. El Ministerio de Salud no les provee lo que ellos necesitan. Guatemala registra más de 400,000 casos de contagios desde que inició la pandemia, de los que casi 11,000 han muerto. Pero lo preocupante es una ola que ha superado cifras récord de 4,000 contagios diarios. Este hospital, creado especialmente para enfrentar la crisis, se ha visto rebasado por los recientes brotes de contagios, algo que ha causado que los otros centros hospitalarios también colapsen. Estamos a un paso del precipicio. Esta semana los hospitales más grandes del país, el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, han declarado una de sus máximas alertas. Y ante la terrible situación, los médicos han lanzado a las autoridades un angustiante llamado. Hace falta restricciones porque nosotros ya estamos al 100% de pacientes COVID. Entonces urge endurecer las restricciones. Sin embargo, el gobierno asegura que no cerrará de nuevo el país, por lo que estas preocupantes escenas de enfermos atendidos en precarias condiciones podrían ir en aumento. En Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.